¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Adivina cómo soy. Nuestro resumen dice así: todo subgénero narrativo, como la ciencia ficción, el terror, la comedia o la aventura, presentan personajes con ciertas características que permiten desarrollar la historia como se desea. Pero, ¿qué es un personaje? ¿De dónde viene la palabra? ¿Por qué se le llama de esa manera a quienes participan en los diferentes géneros y subgéneros narrativos? La palabra personaje proviene del término latín persona, que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban máscaras para representar los distintos papeles requeridos. Hoy en día, el término hace referencia a las personas o seres imaginarios que aparecen en diversas obras. Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador. Ahora lee un pequeño fragmento del cuento de hadas clásico, La Cenicienta. Aquí el autor del cuento, Charles Perrault, comienza la historia de la siguiente manera. La Cenicienta. Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás haya visto. Tenía 2 hijas, por el estilo, y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par. Lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Después de realizarse la boda, la madrastra dio libre curso a su mal carácter. No pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían parecer todavía más odiosas a sus hijas. La obligó a las más viles tareas de la casa. Ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de la señorita sus hijas. Dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera manta, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parque, donde tenían camas a la última moda y espejos que podían mirarse de cuerpo entero. ¿Qué pensaste mientras leías el fragmento? ¿Ya conocías el cuento o fue nuevo para ti? ¿Te fuiste imaginando a los personajes conforme ibas leyendo? Esta historia en particular tiene una versión en película animada, pero ¿qué pasa cuando no hay película? Cuando no existe un referente visual, que nos permite imaginarnos exactamente al personaje y solo tenemos la descripción del autor. ¿Qué crees que pasa entonces? El texto debe ser suficientemente específico para que todos los lectores imaginemos al personaje, si no igual, al menos muy parecido. Claro que el personaje que construya cada uno será diferente, porque cada uno lo imaginará con base en sus experiencias, en aquello que ha visto, lo que ha vivido o lo que ha leído. Pero sí hay características que nos da el autor y que podemos usar. Las clases de personajes son los siguientes. Redondos. Ellos representan los conflictos psicológicos de los seres humanos. Evolucionan durante el transcurso de la narración con cambios significativos en sus actitudes, pensamientos o sentimientos. Y los planos. Simplemente no se transforman en ningún momento. Los modos de presentación son los siguientes. Caracterización directa. Permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporcionan otros personajes o el narrador de la historia, mencionando sus rasgos externos e internos. Como cuando Charles Perrault dice que la madrastra es la más altanera y orgullosa que jamás haya visto. Y la caracterización indirecta. Permite deducir cómo son los personajes a partir de los pensamientos, comentarios, acciones, reacciones o gestos, utilizando como recurso el comportamiento o el diálogo. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Operaciones de números positivos y negativos. En esta ocasión continuarás aprendiendo sobre las operaciones con números positivos y negativos. Resolverás operaciones utilizando todo lo que aprendiste anteriormente. Veamos un ejemplo. Amelia es tu clienta y es ahorradora. Estudiamos sus ahorros durante el primer cuatrimestre del año, es decir, los primeros 4 meses. En enero guardó 200. A fin de mes, hizo un depósito de 100, lo que se representa como 100 positivo. Así, en febrero, tiene un acumulado de 300. Es positivo porque es un ahorro y es dinero disponible. Durante el mes de febrero no realizó ningún depósito, lo que se representa con un incremento de 0. De manera que sigue con 300 acumulados, es decir, 300 positivos. Y a finales de marzo, Amelia depositó 200. Entonces, para abril ha acumulado 500 en su cuenta bancaria. Ahora traslademos ese comportamiento financiero a las matemáticas. Y nota que se puede expresar como una suma. 200 más 100 es igual a 300, 300 más 0 es igual a 300 y 300 más 200 es igual a 500. En el caso de Amelia solamente se realizaron sumas, debido a que un ahorro siempre representa algo positivo. Cuando todos los números son positivos debemos sumar como usualmente solemos hacerlo, y tendremos un acumulado positivo.
¿Qué harías si tuvieras un cliente en tu banco que solo gasta? Generaría deudas, las cuales se representan con números negativos. Imagina un grupo de personas que piden un préstamo para hacer un negocio. Tú o tus amistades podrían tener un negocio propio, ser emprendedoras y emprendedores, entonces podrían requerir un préstamo del banco. El reto de hoy es el siguiente. Procura repasar lo que hasta hoy has aprendido y si tienes tu libro de matemáticas de primer grado, ubica en él este tema. Resuelve todo lo que puedas para practicar. Proseguiremos con la clase de biología, titulada ¿La evolución es francesa o inglesa? Nuestro resumen dice así. En las sesiones anteriores aprendiste lo importante sobre el cuidado de la biodiversidad en México, así como los tantos y maravillosos ecosistemas con los que cuenta y, por si fuera poco, la abundancia de flora y fauna que enriquece a nuestro país. Seguramente alguna vez te has preguntado cómo es que existen distintas especies, porque algunas de ellas eran gigantes y ahora pequeñas, por mencionar algunos ejemplos. Han sido muchos científicos los que han establecido sus propias ideas respecto al tema de la evolución, y el día de hoy se hablará de dos personajes que dejaron una importante huella en la historia de la biología, y ellos fueron Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Con sus propuestas buscaron explicar el proceso evolutivo del ser humano y de otras especies. Durante mucho tiempo, la incertidumbre por el origen y la evolución de las especies quedó olvidada. La hipótesis aceptada por varios siglos era la del creacionismo. Este pensamiento se basaba en actos de creación divinos para explicar el origen de la vida y de todas las especies. Desde el tiempo de Carlos Linneo, un naturalista sueco que nació en 1707, existía la idea de que la variedad de organismos existentes se conservaba sin cambios y que sus características estaban tal y como se habían dado en la creación. Aunque Linneo aceptaba que las especies hubieran cambiado ligeramente y que existían pequeñas diferencias entre los individuos, opinaba que este tema carecía de interés científico. A este conjunto de ideas, que sugerían que los organismos no cambiaban en el tiempo, es decir, se quedaban fijos, se le llamó fijismo. Gran parte del mundo científico e intelectual de esta época apoyaban este pensamiento, pero no pasó mucho tiempo sin que aparecieran algunos oponentes a esta suposición. Con el paso de los años aumentó el interés por las investigaciones sobre la naturaleza y su fenómeno. Los naturalistas habían realizado una gran cantidad de expediciones a tierras desconocidas, en las que se encontraron ejemplares de plantas y animales exóticos, considerados así porque no existían en el lugar de origen de los naturalistas, eran especies novedosas, para ellos también. En esta época fueron descubiertos nuevos depósitos de fósiles. Este avance propició múltiples interrogantes a los pensadores científicos de la época, dando como resultado la aparición de propuestas encaminadas a resolver estas inquietudes. El reto de hoy es el siguiente: elabora tu propio cuadro comparativo de las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución. Asimismo, investiga y agrega el concepto de evolución a tu abecedario biológico. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de geografía, titulada Características del espacio geográfico. Nuestro resumen dice así: en la sesión anterior pudiste distinguir cada uno de los componentes que conforman el espacio geográfico. En esta sesión corresponde identificar sus características. Para ello es muy importante la observación y la exploración de los espacios dentro y fuera de la escuela. Recuerda que el espacio geográfico se define como el espacio vivido, socialmente construido y transformado por la sociedad a lo largo del tiempo como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo integran. ¿Sabías que eres parte del entorno inmediato que te rodea? Que en él realizas distintas actividades, por ejemplo, usar el agua para beber, bañarte, cocinar y lavar, que utilizamos el petróleo para las actividades económicas y aprovechamos los suelos para cultivar alimentos. Todos estos son ejemplos de cómo nos relacionamos con los componentes del espacio geográfico. Reconocer las características del espacio geográfico te dará la oportunidad de vivirlo, de saber que es esencial para que tú, como ser humano, realices todas tus actividades y además lo transformes continuamente con tus acciones. Por ello, debes tener conciencia de todo lo que implica ser parte de él. Usa tu imaginación y recuerda, algún día fuiste de vacaciones con tus padres o a la casa de tus abuelos. Quizás estuviste en una playa, alguna zona rural, colonia o seguramente en una gran ciudad y disfrutaste al máximo todo lo que ahí se encontraba. Te diste cuenta de que en ese lugar había algo que lo hacía diferente y único. Ahora observa la siguiente imagen. Puedes identificar las características del espacio geográfico en la imagen anterior o bien seleccionar algún lugar de tu interés de tu localidad y reflexionar sobre las preguntas que se presentan a continuación. También puedes considerar el lugar que te imaginaste anteriormente. ¿Cuál es la localización exacta del lugar? ¿Cuál es la diversidad entre sus componentes? ¿Cuál es la distribución de sus componentes? ¿Cuáles son las relaciones e interacciones que ocurren entre sus componentes?
qué cambios ha tenido a través del tiempo. El reto de hoy es el siguiente: elabora un organizador de información, mapa conceptual, mapa mental, infografía o cuadro comparativo. Considera que un organizador de información es una representación visual de información rescatando aspectos importantes de un concepto dentro de un esquema. Puedes utilizar recortes o imágenes de revista, periódicos o algunas que obtengas en internet. Debes tener cuidado al organizar tu información. Esta debe ser breve, precisa, además de ser visualmente atractiva. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Descubriendo los elementos de las artes. Nuestro resumen dice así: una vez que observaste cómo los bailarines relacionan sus movimientos con los sonidos, ¿pudiste descubrir cómo se relacionan los elementos de las artes que están presentes en este baile y en la música tradicional? ¿Observaste el color de los vestuarios y la figura que realizan los bailarines? Todo esto debe llevarte a pensar en muchas posibilidades para mover tu cuerpo, cuando quieras compartir una idea de manera creativa. Para ello, será importante tener claro cómo te podrías mover estando en un escenario. Por muy pequeño o grande que sea, siempre podrás considerar dos tipos de espacios: el personal o parcial y el general o total. Revisa los siguientes ejemplos de estos dos espacios. Imagina una estación con el tren sin moverse en su punto de partida. Al mismo tiempo, visualiza a un bailarín cuando se encuentra en un escenario. Este lugar que ocupa en el espacio, sin desplazarse, en danza lo llamamos espacio parcial o personal. Cuando el tren se pone en marcha o el bailarín se desplaza por el escenario, se puede decir que ocupa un espacio total o general en el escenario. El reto de hoy es el siguiente: pon distintos objetos en tu casa y llega de un lado a otro simulando ser un animal como un leopardo, un búho, un elefante o un animal de tu predilección. Un objeto como por ejemplo un taladro, las manecillas de un reloj, entre otros, o algo ficticio como un monstruo, un astronauta, un superhéroe o heroína, etc. Observa la trayectoria que dibujaste en tu cuaderno o la que trazaste con ayuda de gises o estambres. Pon música para moverte de acuerdo a los sonidos que vayas percibiendo y repite las mismas trayectorias, pero ahora siguiendo el ritmo de la canción. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.